Pauta de Análisis, en la 100.5. 8 de la mañana con 8 minutos. Vamos a entrarnos en el análisis de la actualidad. Es en Francia, en Evian, muy cerca de la frontera con Suiza, cerca también de otros polos importantes como Ginebra, donde van a ocurrir noticias importantes al parecer en las próximas horas. La cumbre de las naciones más poderosas del mundo, el G7. John Miller nos tiene el reporte de ¿Qué va a cambiar en el orden mundial? Porque es una pregunta bien difícil y grande, pero de ahí podríamos partir. John, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Gerardo? Buenos días. Hola, Claudia. Hola, John. Mira, hace 23 años ya hubo una cumbre en Evian. Como tú dices, es una localidad francesa vecina a Suiza, en la frontera con Suiza, y de hecho da a las costas del lago Léman, que es el lago de Ginebra, que es una ciudad suiza. Y en esa cumbre fue una cumbre muy distinta porque fíjate, 2003, uno de los miembros no era G7, era G8, porque Rusia era entonces miembro Claro. y había sido invitado, aunque era poco relevante desde el punto de vista económico, sí era muy relevante desde el punto de vista político y fue invitada a esa cumbre, pero en esa cumbre la parte del producto global de los que representaban, de los países que estaban ahí sentados, era muchísimo más alta que lo que es hoy, salvo la de Estados Unidos, que más o menos ha mantenido su cuota en el mercado global, porque China no había entrado a la Organización Mundial de Comercio y era un actor que hasta ese momento mirábamos en menos o mirábamos con ciertas dudas porque no sabíamos si se iba a recuperar alguna vez definitivamente de la horrible matanza de Tiananmen y si el proceso que había iniciado Deng Xiaoping de apertura económica iba a conducir a buen puerto. Hoy ya sabemos, el misterio se desveló y sabemos que China está aspirando a ser una de las potencias mundiales. Y aquí el principal actor ha sido ese hombre que lucha por mantener el liderazgo de su país como primera potencia del mundo y que, a mi juicio, no ha hecho más que debilitar la posición de liderazgo de Estados Unidos, cometiendo una serie de errores, especialmente el último, que ha sido la guerra contra Irán, y que ahora se ha presentado en esta cumbre con un alto el fuego que parece, si mañana además, pasado mañana, se concreta y se firma precisamente en Ginebra, ahí al lado de Vian-les-Bains, se firma el acuerdo definitivo de paz entre Irán y Estados Unidos, que ha sido negociado por Pakistán. Pero sí, dime. Después de tocar fondo siempre se puede excavar, dicen. Sí, después de tocar fondo se puede excavar, pero fíjate que los analistas creen que el orden energético mundial, el orden económico mundial, ha sufrido un varapalo, ha sufrido un cambio a raíz de esta guerra que inició Donald Trump el 28 de febrero, o sea, hace 3 meses. Ha cambiado fundamentalmente el orden energético, o sea, hay una serie de países que si estaban dudando de la necesidad de adoptar energías renovables o energías como la nuclear, ya se han decidido, después de esta mini crisis del petróleo, se han decidido a abrazar la energía eólica, la renovable, la fotovoltaica, etcétera. Todas energías que en gran parte dependen precisamente de China. Los usuarios mismos en muchos países han tenido que volver al transporte público o reducir la dependencia. Muchos de ellos han empezado a pensar en serio en comprarse coches eléctricos. Especialmente Asia, que ha demostrado ser tan vulnerable, porque allí es donde se produjeron las colas en la gasolinera y allí es donde se tuvieron que cerrar algunos turnos en la fábrica. Especialmente Asia, Japón y Corea han vuelto al carbón en alguna etapa, pero especialmente Asia es la que ve este segundo shock en 4 años. El primero fue el de la guerra de Ucrania. Y bueno, pues han empezado a tomar medidas y da la impresión de que involuntariamente, porque no lo están haciendo por seguir las directrices del protocolo de Kioto o del acuerdo de Copenhague o de los acuerdos de París, sino que lo están haciendo para seguir el hecho de que la geopolítica ha hecho vulnerable los suministros de combustibles fósiles y eso ha cambiado completamente, pues muchos países están cambiando su matriz Sí. energética. Hay también... Sí, No, dime. yo sí, yo después te quería preguntar lo mismo respecto de este cambio, de este sacudón del mapa, y que tiene que ver quizás como con la geopolítica respecto de cómo quedan, cómo queda Irán, cómo queda Estados Unidos. Leía una entrevista de un ex militar israelí, Harari, un teniente coronel en retiro, que decía que Donald Trump cometió un grave daño porque lo que hizo fue
que Estados Unidos e Israel dejaran de tener los mismos intereses en la guerra. Entonces, Claro. pero sigamos con tu punto y después retomamos si quieres eso. Ahora me detengo un poco con Israel porque creo que es muy importante. Pero, por ejemplo, otras cosas que cambiaron. Los Emiratos Árabes, por ejemplo, se salieron de la OPEP durante esta crisis. No nos olvidemos de esto. Y esto nos podemos saber qué tan importante va a ser hasta que empiece a producirse de manera normal y se restablezca el flujo de petróleo. Pero Emiratos Árabes salió de la OPEP y definitivamente con eso se ha alejado de Arabia Saudí. Arabia Saudí, en cambio, se ha acercado a Rusia porque ha visto que Estados Unidos no siempre le hace caso. En Rusia se vieron muy beneficiados por esta guerra porque se levantaron las sanciones y ustedes han visto que en los últimos días hay muchas noticias en torno a la flota en la sombra de Rusia. Hay un episodio en el Canal de la Mancha donde las fuerzas británicas interceptaron un petrolero ruso de la flota fantasma y ayer un destructor soviético que navegaba por el Canal de la Mancha disparó unas salvas de advertencia contra un yate que consideraban que se estaba aproximando de manera peligrosa hasta esta unidad militar rusa, con lo cual aquí estamos viendo que están pasando cosas y que en el G7 se ha estado hablando, ayer lo dijo Donald Trump anoche, que la posibilidad de él le levantó determinadas sanciones a Rusia para que el petróleo ruso hiciera bajar el precio en el mercado internacional, pero se está hablando de que van a volver a reimponer esas sanciones de manera inmediata. Y luego, por último, señalar que hay países como Brasil, como Venezuela, Colombia, Argentina y Guyana en América que empiezan a producir cada vez con más intensidad y a tomar una cuota del petróleo y de los combustibles fósiles más importante. ¿Quién ha sido el gran beneficiario de toda la crisis? Pues básicamente China. Por lo que hemos dicho, las energías renovables dependen en gran parte de la producción china. Y Estados Unidos se ha debilitado, además, no solo por los errores políticos que ha cometido Donald Trump en esta crisis, sino porque el mismo Trump ha paralizado una serie de proyectos de energías renovables, lo que le va a restar, lo que le está haciendo perder el futuro. Con lo cual, y más encima se ha separado de Europa, que es lo que están intentando resolver ahora en Evian, donde están intentando de alguna manera reconstruir la confianza entre los dos bloques, la Unión Europea y Estados Unidos, que básicamente se ha visto en la crisis que hemos tenido en la Ahora, OTAN. John, lo que veo en la prensa europea es que Donald Trump, en esa cumbre G7, que se tiene que hacer amigo, dice: yo soy el jefe. No sé si Él es el uno, jefe. yo no sé si uno se sienta a conversar, nos sentamos los tres, John, Gerardo Es que y Gerardo dice: yo soy el jefe, y ya dejamos de ser amigos, Es ¿no? que cuando tú tienes que decirle al resto quién eres, yo creo que ahí hay un problema. Ese es el punto, efectivamente. Cuando tienes que ir reafirmando tu cargo, yo soy el rey, es porque efectivamente te ha faltado mucho el respeto. Hay una frase de Donald Trump de ayer que yo creo que Trump a veces no se da cuenta de lo que dice, o si se da cuenta, lo tiene muy calculado y es un muy gran actor. Pero ayer él dijo lo siguiente, dice, se estaba hablando de la necesidad de erradicar la amenaza que supone Hezbollah en el Líbano para Israel. Y entonces él va y dice, si Israel es incapaz de cumplir la misión de acabar con Hezbollah o neutralizar a Hezbollah, sin matarnos a todos los demás, Siria se ocupará de este asunto. O sea, si Israel es incapaz de acometer la misión sin matarnos a todos los demás, o sea, esta expresión es realmente insólita. O sea, demuestra demuestra que el auténtico problema en Oriente Medio ahora mismo se llama Benjamín Netanyahu. Claro, Netanyahu, antes de ayer escuché en una radio española que decía, ojo, este acuerdo que hizo Irán con Estados Unidos, yo no tengo que ver en eso. O sea, yo no me he comprometido a nada en eso. Es más, ha habido ataques nuevamente sobre territorio libanés contra Hezbollah en las últimas horas. Irán dijo, si siguen, nosotros vamos a tener que intervenir. Y Estados Unidos dijo, si ustedes intervienen, no me queda otra que yo también intervenir. Es decir, Netanyahu va por la libre. Netanyahu va por libre y lo que no sabemos es hasta dónde puede intentar sabotear esta situación. Claro. Es el que lo tiene más fácil. De hecho, hoy por la mañana Irán ha dicho que ha habido numerosas violaciones del alto el fuego, sobre todo refiriéndose a acciones de Israel en el Líbano. Y hay una cuestión que probablemente estén discutiendo los líderes del G7 en Evian.
la necesidad inmediata de empezar a pedirle a Israel que se retire del Líbano y que vuelva a las fronteras normales reconocidas, porque da la impresión de que Netanyahu lo que quiere es restablecer la situación que existía hace 20 años cuando Israel invadió el Líbano y se quedó allí casi 20 años precisamente. Pero me llama la atención porque como que está muy revuelta la información, porque J.D. Vance, vicepresidente, defendió el acuerdo con Irán y dijo que esto incluye a Israel y que incluye al Líbano, que es un pacto de paz regional. Entonces, por una parte, Estados Unidos negocia, el vicepresidente dice, este es un pacto regional, obvio que sí, y vemos que no solamente Netanyahu, sino que su gobierno, varios son los ministros que desconocen y que encuentran que es un error llegar a un acuerdo con Irán y ponen ahí, ¿no es cierto?, el tema nuclear como un tema muy esencial, pero entonces, como que no sé mucho si esto va bien, si se están alineando las versiones, si efectivamente aquí se está llegando a un acuerdo de paz real y duradero, porque sigue habiendo como un festival de contradicciones. Yo creo que aquí lo que cuenta son las acciones concretas. O sea, si Israel vuelve a bombardear Beirut, si Israel vuelve a producir un ataque mortífero en el Líbano, o si se sigue intensificando las hostilidades. Que dos ministros de la ultraderecha hagan declaraciones, bueno, yo creo que a Donald Trump eso no le inquieta mayormente. Porque sabemos cómo son el ministro de Defensa y el de Finanzas, han hecho declaraciones realmente altisonantes e irritantes, pero que no pasan de ser declaraciones. Con lo cual, yo creo que efectivamente esta vez sí tenemos un acuerdo mucho más valioso que el de otras ocasiones. Eso no significa que restablecer la confianza sea fácil. Yo creo que aquí en Hormuz, Irán ha descubierto que tiene una nueva arma, que es la posibilidad de cerrar ese estrecho y poner de rodillas a la economía mundial. Esto parece, porque uno podría decir, oye, pero es que hace 40 años la US Navy desbloqueó el estrecho de Hormuz en medio de la situación de la guerra Irán-Irak y permitió el flujo. Bueno, pero es que esta vez la US Navy no se ha atrevido a entrar en el estrecho de Hormuz, a cruzar el estrecho de Hormuz. Por lo que comentábamos, yo creo que hace no mucho, la asimetría militar. Cómo un portaaviones puede ponerse puesto en peligro por un dron de 500 euros. Entonces, eso ha generado una vulnerabilidad nueva que tenemos que agradecerle a Donald Trump que haya surgido, porque ha sido culpa de él que Irán descubriera que tiene esta posibilidad en las manos que hasta entonces no teníamos. Y luego, aquí va a haber una cuestión importante con la economía mundial. Las bolsas están festejando, pero la economía no se va a recuperar tan rápido, los precios no van a volver a bajar pronto, el flujo de petróleo no se va a restablecer de manera inmediata. Qatar tiene pozos de petróleo y de gas que han resultado dañados. Un 17% de su capacidad de generación de gas natural ha sido dañada. Hay un complejo petroquímico en Arabia Saudí que ha quedado destruido en una buena parte por los ataques iraníes. Los Emiratos Árabes tienen importantes daños en su infraestructura civil y están en duda de si van a poder volver a ser el sitio de atracción turística y de atracción de estos que llaman los nómadas digitales, que se iban a vivir allí porque es una zona de bajos impuestos y ofrecía muchas comodidades, buenas comunicaciones y garantías, pero muchos tuvieron que salir escapando cuando empezaron a caer cohetes sobre sus edificios, sus departamentos y sus hoteles. Y luego Estados Unidos ha perdido crédito como proveedor de seguridad precisamente porque no ha podido derrotar a Irán. Irán al no perder ha ganado y Estados Unidos ha demostrado que ya que no es una potencia que pueda hacer cumplir sus designios a más de 10.000 kilómetros de distancia. Y entonces eso es más la Navy que está en cuestión porque ha sido incapaz de garantizar el paso a través del estrecho de Hormuz sin exponer sus grandes buques. Entonces han quedado, aquí el mundo no es mejor que antes del ataque que se produjo en febrero, claramente no es mejor. Irán yo lo veo muy fortalecido y si en Irán no se produce una revolución en los próximos 6 meses, muy probablemente la casta teocrática que gobierna ese país se va a ver reforzada. Y ahora estamos hablando, no sé si lo han oído, de un fondo patrocinado por Donald Trump de $300.000 millones para reconstruir Irán. Dijo que se lo iba a liberar después, que no era tan cierto que tenía que entregárselo ahora o algo así, ¿no? Bueno, pero va a crear un fondo porque los iraníes han descubierto que una buena manera de atraerse a Donald Trump
es ofreciéndole negocio. La BBC publicaba ayer una nota interesante que decía que la guerra contra Irán ha sido el peor error de política exterior de Donald Trump y que ha significado, bueno, lo que tú estás señalando, ¿no? Cómo ha perdido poder, pero claro, lo empieza a detallar, por ejemplo, cómo se dañaron sus alianzas con las monarquías árabes, que son las productoras del petróleo del Golfo, que es que lo que han empezado a hacer los funcionarios de esas monarquías árabes es empezar a abrir otras conversaciones con otros y empezar a mirar a Irán. Claro, cuando tú quedas como fortalecido, como decías tú, empiezan a diversificar las lealtades y eso para Donald Trump va a ser un problema que no sabemos qué consecuencias puede tener también. Rompió Bueno, su fíjate, línea directa. un periódico, bueno, el New York Times no es un periódico amigo de Donald Trump, pero el No. presidente perdió esta guerra, titula hoy su consejo editorial, el principal editorial del periódico. O sea, ellos ya claramente dicen que ha sido un revés Mm. humillante tanto para él como para la nación que lidera. Y me imagino que lo deben escribir con dolor porque efectivamente el liderazgo mundial de Estados Unidos, tanto desde primero del punto de vista de la competencia militar, ha demostrado falencias. Y segundo, del punto de vista de si no te interesa lo militar y te interesa el poder blando, también Estados Unidos ha quedado muy tocado. Bien, John, pasemos al tema de José Luis Rodríguez Zapatero, que se ha ido hundiendo cada vez más, que conocemos antecedentes con respecto a este acto, este caso de corrupción que al final tiñe, ¿no? El gobierno y todo lo que está pasando en la política española. Hoy día declaraba ante la Audiencia Nacional cómo le ha ido. Sí, bueno, hoy declaraba efectivamente, estaban previstas 2 jornadas ante el juez, al final se ha sustanciado en una mañana, ha estado declarando unas 6 horas aproximadamente. Al final de lo ha negado todo, ha dicho que él puede explicar todo lo que ha ocurrido. No ha querido referirse al tema de las joyas que le fueron descubiertas en una caja fuerte y que es el tema más complejo para explicarlo, porque si lo explica de una manera puede terminar reconociendo un delito fiscal o puede terminar reconociendo que cometió contrabando de unas piezas, de unas joyas preciosas, en fin, porque al principio lo que sus portavoces dijeron que era joyas de muy escaso valor que no llegaban a 50.000 euros, al final los expertos las han valorado en más de 1.300.000 euros. O sea, un botín considerable, Mm. digamos, el que existía en la caja fuerte de Zapatero. Muy embarazoso para él ese tema y entonces no ha querido contestar preguntas sobre ese asunto y dijo que no lo podía hacer porque estaba reuniendo aún los recibos y los comprobantes para demostrar de dónde venían esas joyas. Bueno, esperemos que tenga suerte, pero la verdad es que él ha negado todo ahí, pero la fiscalía pidió que se le retirara el pasaporte, lo cual es bastante humillante porque es la primera vez no es la primera vez que un expresidente español declara ante la justicia. Felipe González lo tuvo que hacer ante el Tribunal Supremo por el caso de GAL, de terrorismo de Estado. Pero sí es la primera vez en que un expresidente que había dicho que quería ser un expresidente ejemplar Mm. arrastra ante la justicia una conducta dudosa o escandalosa que ha puesto en duda realmente su honestidad. Él ha sacado un comunicado después de declarar en el que le dice a la gente que va a intentar por todos los medios, ha estado 29 días en silencio preparando la declaración y él quería declarar primero ante el juez y luego explicarse ante la Mm. opinión pública, sostiene que los delitos graves de los que se le acusa no los ha cometido, dice que la empresa de sus hijas facturó por trabajos reales, no por trabajos inexistentes, como cree la Ajá. opinión pública, y ha pedido confianza a la opinión Mm. pública, diciendo que no les va a decepcionar y que va a demostrar su Claro, inocencia. 29 días para esa declaración probablemente Sí, no genera, no sé si el gobierno estaba, sí, sí, disipa las nubes, digamos, 29 días por una muy declaración bien. así, o sea, eh, Muy bien, Claudia, efectivamente, ese es exactamente el problema. El gobierno que esta mañana decía que confiaba en que Zapatero aclarara todo, ha tenido que salir diciendo que, bueno, que mm. no ha avanzado nada, que no ha cambiado nada, pero que se mantienen fieles al Sí. expresidente. Veía en el ABC, en tu diario, que el juez del caso Plus Ultra acaba de rechazar retirar el pasaporte o prohibir Sí. salir de España a Zapatero. O sea, que las peticiones solicitadas por la Fiscalía No se aceptaron. no se aceptaron. Pero bueno, es Bueno, parte de un proceso habría largo, sido sí. tremendo y Mm, vergonzoso que le quitaran el pasaporte porque habría sido Mm, suponer que un expresidente de España se claro, podía dar a la fuga. claro. totalmente. Sí. John, Habríamos llegado al nivel de Perú. antes de despedirnos, un minuto para ti por la pérdida Ah, de un periodista Ay, reconocido en Chile, Abraham Abraham sí, Santibáñez. Santibáñez. quería que le dedicáramos un minuto a recordar a Abraham, que fue mi mentor,
y así lo he mandado una carta al Mercurio para recordarlo, sobre todo como una buenísima persona que en tiempos muy difíciles supo cómo comportarse con corrección. Yo no soy objetivo porque yo, como un periodista principiante, llegué a la revista Hoy y Abraham no solo me protegió allí y me enseñó lo que aprendí, sino que luego me tuvo como ayudante de su cátedra en varias universidades, en la Católica, en la Diego Portales, dimos clases a generaciones de periodistas. Yo le tomaba los controles de actualidad a muchos de ellos y Abraham les enseñaba periodismo interpretativo. Mi tesis de cuando estuve estudiando el posgrado en la Universidad de Navarra fue sobre periodismo interpretativo porque Abraham me entusiasmó con esta idea. Su libro, La Fórmula Time, siempre me pareció una referencia y Abraham fue sobre todo una persona buena, así lo reconocerán, lo recordarán todos sus estudiantes, y él, yo creo que no le interesaba ya tanto el periodismo interpretativo al final como la ética, una cosa que aprendió a la vera de Emilio Filippi, que fue uno de los directores, fue su director y el fundador renovador de la revista Ercilla y fundador de la revista Hoy, pero yo creo que, como recordaba Carlos Peña, también Abraham es una de las personas que explicó hasta el cansancio la relación entre el periodismo y la democracia, lo importante que es una prensa libre, independiente y honesta. Yo siempre discutía, me decía, Abraham, la objetividad no existe. Y él me decía, no, la objetividad a lo mejor no existe, pero la imparcialidad sí. También fue mi jefe, uno de mis primeros jefes del diario La Nación, cuando recién llegaba la democracia. Yo era una pequeña reportera política y fue una luz muy importante porque hacer política en ese tiempo, cuando recién se reacomodaba, ¿no? Desde dictadura a transición, era un desafío muy importante. Como tú dices, un hombre con una ética implacable, que cuando uno es chico y está haciendo ese camino, wow, que es importante, ¿no? Como faro en ese camino. Así que efectivamente Bien, una así gran es. pérdida para el periodismo. Una gran pérdida. John, te damos las gracias. Nos reencontramos el viernes. Que esté muy bien.